Buenos días, estudiantes de grado séptimo. La presente clase tiene como objetivo hacer una socialización de la evaluación final de estadística. Entonces, eh, vamos a compartir la evaluación y vamos a realizarla. Y la idea es que ustedes miren sus errores y los corrijan acerca de lo que les quedó mal y se den cuenta de que están fallando en el área de estadística. Entonces, tenemos el primer punto que dice, determina e indica el rango de cada una de las tablas. Entonces, eh, vamos a determinar el rango. Sabemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dato mayor en este caso es 16 y el dato menor, miramos cuál es el número más pequeño. Entonces, lo que tendríamos que hacer es 16 menos 4, así hallaremos el rango. Quiere decir que 16 menos 4 es 12. Acá por descarte ya lo podríamos tomar, que sería la D, porque en ningún otro lado el rango va a ser 12. Pero sin embargo, pues vamos a comprobarlo, a ver si lo que estamos afirmando es verdad o hay un error. Entonces miramos en la segunda tabla cuál es el dato mayor. Vemos cuál es el dato mayor. Hasta ahora yo veo acá el 84, no sé si estoy mal. Listo, veo el 84. Ahora vamos a ver cuál es el dato menor. El dato menor veo acá el 24, hay otro menor que 24, no, 24. Y hacemos la resta, efectivamente es 60, que es lo que estamos hallando. Efectivamente, la respuesta nos llena más que la D, que es 12 y 60, el rango. Entonces queda demostrado lo que habíamos dicho, que a veces por simple inspección o simplemente como que descartando las preguntas vamos obteniendo las respuestas. Entonces por eso pasamos ahora a la pregunta número 2, donde que no están haciendo, que no están preguntando. Entonces la pregunta número 2 nos dice, vamos, me regalan un segundo mientras cambio acá de pantalla, borramos todo y nos está diciendo la pregunta número 2. El cuadro muestra el número de artefactos vendidos en los últimos 4 meses. Entonces tenemos que están los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero nos están pidiendo la frecuencia relativa 4 y le restamos 2 veces la frecuencia relativa 1 y precisamente no es la que tenemos. Debemos completar nuestra tabla. Para completar nuestra tabla nos queda más sencillo mirar, mirar lo que tengan los datos completos. En octubre tiene el dato completo, ese lo vamos a utilizar para hallar todo, para rellenar toda la tabla, ya que nos está dando la información de la frecuencia relativa. Es decir, que 150 es un sexto. 150 un sexto. Entonces hacemos una regla de 3 para saber cuánto nos queda pendiente. Entonces quiere decir que si 150 es un sexto, vamos a hallar primero eh, la frecuencia relativa de diciembre. Si 150 es un sexto, 400, 400, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Entonces colocamos el valor de X. Entonces bastaría con multiplicar 400, 400 por un sexto y lo dividimos entre 150. Así ya podríamos hallar la H4. Esto vendría siendo H4. Así de esa manera podríamos, con simplemente regla de 3 hallar H4. Entonces, ¿cuánto es 400 por un sexto? Que es equivalente a dividir, hacer la división de entre 406. Entonces, pues, para mayor facilidad y mayor agilidad del video, porque no puede quedar tan pesado, lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces, 400 dividido entre 6 es igual al
entre 6 es igual a 66. Entonces, acá vemos acá, vemos 400 entre 6 es 66 y esto debemos dividirlo en 150. 0,44. 0,44. Entonces quiere decir que la frecuencia relativa, en este caso H4 es 0,44. Debemos convertirlo a fraccionarios. Más adelante lo vamos a convertir. 0,44. Ahora tenemos acá cuántos tenemos en noviembre. Analicemos bien noviembre. Si tenemos un sexto que es 150 y es un tercio es el doble de, de un sexto, entonces por obvias razones va a ser el doble también. Entonces el doble de 150 es 300. Ya tendríamos nuestra frecuencia absoluta de noviembre. Ahora solo nos falta la de septiembre. Listo. Entonces vamos a hallar el total. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Qué nos hace falta? Tenemos que sumar lo que tenemos, que es un sexto más un tercio más 0,44. Pero entonces sabemos que, ¿cómo hacemos cómo hacemos para hallar el 0,44? Lo vamos a convertir a número, número fraccionario, quiere decir que se coloca el 4 sin la coma, el periodo, sobre número de 9, como tantas cifras tenga el periodo, en este caso tiene solo una cifra, entonces quiere decir que es 9, una sola, entonces sería el número 0,44 sería más 4 novenos. ¿Con qué razón hacemos esto? Resulta que lo que le hace falta para llegar a 1, porque es la única frecuencia relativa que nos hace falta, ese va a ser nuestro H1. Entonces hacemos esta suma de fraccionarios. Entonces vamos a utilizar esta parte donde ya sabemos por qué. Ya borramos esto y nos queda hacer esta suma. Entonces vamos a indicar lo que nos va a hacer para hallar H1. Para hallar H1, entonces vamos a hallar H1, que es lo que no tenemos, es igual a la unidad menos la resta de lo que nos dé entre un sexto más un tercio más 4 novenos. Ok. Entonces, como tenemos acá que hacer esta resta, para hacer la resta debemos sacar el mínimo como múltiplo para que nos quede más fácil hacer nuestra suma de fraccionarios. Entonces sacamos el mínimo como múltiplo entre, entre 6, 3 y 9. Entonces, entonces, entonces vamos a hacer nuestro mínimo como múltiplo. Podemos sacar mitad. Sí, podemos sacar mitad al 6, al único que se puede sacar mitad, entonces la mitad de 6 es 3, mitad de 3 no se puede sacar, entonces lo volvemos a escribir, y mitad de 9 no se puede sacar, volvemos a escribirlo. Listo, ya no hay otro número que se le pueda sacar mitad, ahora pasamos a sacar tercera. Entonces, tercera de 3 sí se puede, que es 1, tercera de 3 es 1, y tercera de 9 es 3. Listo, procedemos seguir sacando tercera. Recordemos que para sacar el mínimo como múltiplo, debe quedar acá 1, 1, 1 para que ya se haya terminado el ejercicio. Quiere decir que el mínimo con múltiplo entre 6, 3 y 9 es la multiplicación de 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. El mínimo con múltiplo va a ser 18. Entonces vamos a seguir a seguir haciendo la operación. O sea, que H1, que es lo que no tenemos, es igual a 1 menos, y esta suma ya sabemos el denominador, que es 18. Y para saber el numerador, hacemos 18 dividido entre 6 y lo multiplicamos por el numerador.
18 dividido entre 6 es 3 por 1 es 3. Seguimos. 18 dividido entre 3 es 6 por 1 es 6. Y acá haciendo un pequeño cambio. 18 dividido entre 9 es 2. 2. 2 por 8. 2 por 4, 8. Entonces, tenemos acá. Entonces acá vemos que 1 menos, y hacemos esta suma. 3 más 6, 9 más 8. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. 17. 18avos. Quiere decir que si este número es 18, 1 es 18 18avos, todos sabemos que 18 y 18 es 1. 18 18avos menos 17 18avos. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta, que H1 va a ser igual a 17 18avos. Acá vendría siendo un 17 18avos. Listo, vamos a poner a este 0,44 en términos de fracciones, es decir, 4 novenos. 4 novenos. Listo, entonces ahora hacemos la resta que nos están pidiendo, sencillamente. Entonces, borramos todo el tablero para tener así nuestra respuesta. Nos dice H4, listo, entonces vamos, listo, a nuestro H4, entonces nuestro H4 que es 4 novenos, réstele dos veces, réstele dos veces, 2 por... Ya teniendo nuestra resta, que 18 18avos menos 17 18avos es un 18avo, ya tendríamos nuestro H1. Entonces quiere decir que H1 va a ser igual a un octavo, un 18avo. Es que dice que acá sería un 18avo. Y entonces ahora sí podemos hacer lo que nos están pidiendo, haya H4, es decir, la frecuencia relativa a 4, menos 2 veces la frecuencia relativa a 1. Entonces básicamente lo que están diciendo, 4 novenos, 4 novenos, réstele 2 veces un octavo, un 18avo, perdón, un 18avo. Entonces hacemos nuestra resta. 4 novenos, hacemos primero la multiplicación. 2 por 18, 2 por 1, 2, o sea, 2 por 1, 2, entonces sería 2, y 18 se deja igual porque solamente estamos multiplicando el numerador, porque estamos multiplicando por un número entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 2 novenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como es una fracción homogénea, para hacer esta resta, basta con 4 menos 2, sería 2 novenos. 2 novenos, pero miramos la respuesta no está. Entonces, miramos qué es lo que está pasando. Ya sé lo que está pasando. Acá en el 2 18avos. ¿Qué quiere decir 2? Acá no es 2 novenos, sino 2 18avos. Claro, vaya, 2 18avos. Entonces, ahora debemos sacar el mínimo como múltiplo para poder hacer esta resta. No es homogénea, como pensábamos antes. Entonces, quiere decir que vamos a hacer la resta de 4 novenos menos 2 18avos. Pero la podemos convertir en homogénea fácilmente. Sacamos la mitad. Mitad es 1 y mitad es 18. ¿Qué quiere decir? Que en vez de escribir 2 18avos, escribimos un noveno. Entonces escribimos un noveno. ¿Qué quiere decir? Que 4 menos 3 es 3 novenos.
y miramos si la respuesta está. Ahora simplificamos, tercera de 3, 1, y tercera de 9 es 3. Quiere decir que la respuesta correcta es un tercio. Miramos la respuesta si está. Sí, claro, es la B. La respuesta correcta era la B. Así tendríamos nuestro ejercicio 2 totalmente resuelto. Pues acá el mes de septiembre, está un error, septiembre, bueno, no, acá no es necesario escribir la frecuencia absoluta porque no están pidiendo. Entonces, pues lo que no nos piden, pues no lo hallamos sencillamente. Sencillamente hallamos solamente lo que nos están pidiendo. Pasamos al punto número 3, donde dice, completa la tabla si n es igual a 40. Indica B por C. Entonces, pues acá lo que vamos a hacer, este problema está muy interesante. Toca recurrir a varios conceptos. Vemos que vamos a utilizar el concepto de proporción. Entonces, como esto está en una proporción equivalente, entonces B dividido entre C, en la razón B, razón C, va a ser igual a la razón 5 coa sobre 2A. Básicamente debemos hallar, lo que nos está indicando es hallar la multiplicación de B por C. Entonces debemos hallar estos dos valores, 2A, 2A. Entonces, estamos viendo la proporción con respecto a de B y C. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 12, vamos a colocar una letra cualquiera, vamos a colocarle, bueno, vamos a colocar una estrellita, vamos a colocar triangulito. 2 más 5, 5 triangulito, por este 5, más 14, más 2 triangulito, 2 triangulito. Listo, así ya tendríamos que esto debe ser igual a 40. Así ya podríamos hallar nuestro triangulito. ¿Cuánto vale? Entonces, lo que debemos hacer es sumar 12 y 14. Nos está dando 26. Como está al lado izquierdo, pasamos al lado derecho a restar. Entonces sería 40 menos 26. Y la parte de triangulito tenemos 7 triangulito. Entonces, 7 triangulito va a ser igual a, va a ser igual a 40 menos 26. ¿Cuánto le hace falta a 26 para llegar a 40? Entonces sería 4 para llegar a 30 y 10, entonces sería 14. 14. Entonces quiere decir que triangulito va a ser igual a 14 dividido entre 7. Quiere decir que el triangulito va a valer 2. Como el triangulito vale 2, entonces ¿qué podemos decir acá? Que la frecuencia absoluta, en este caso es 10, o sea que este vale 10, 5, y este vale 4. Y nos están pidiendo hallar el valor de B por C. Entonces, para hallar el valor de B por C, es necesario hacer la siguiente. Entonces, B sobre C es igual a 10 sobre 4. Quiere decir que B vale 4 y entonces quiere decir que la respuesta correcta es 40, porque multiplicamos 10 por 4 es 40. Es nuestra respuesta. Pasamos al punto número 4. Punto número 4. Dice, de la siguiente, tabla de frecuencias,
haya frecuencia relativa 1 menos frecuencia relativa 3. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Siempre debemos empezar de lo que tenemos completo. Vemos que en el intervalo de 20 a 26 tenemos tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. Entonces, esta nos va a servir para hallar las otras por lógica y las que no son tan lógicas las hacemos por operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ejemplo, si tenemos acá, cuando vale 10, este vale 0.1, este 0.2 es el doble de 0.1. Entonces, por obvias razones, este va a valer 20, porque es el doble de 10. Listo, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, número 2. Pero básicamente nos están pidiendo es estas dos, H1 reste la H1 reste la H3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si, si vemos acá esta relación, yo la veo muy clara, mire, 10 vale 0,1, 20 vale 0,02. Quiere decir que este valdría 0.45 y este valdría 0.15. La relación está clara. Y entonces ahora sí podemos hacer H1, que es 0.45, menos H3, que es 0.15. 0.15. Quiere decir que la resta entre H1 menos H3 es igual a H1 menos H3 es igual a 0.3. Miramos nuestras respuestas. Claro que sí, está la respuesta de la C. Era lo que debíamos contestar en este punto. Ahora pasamos al punto número 5, donde nos dice, la tabla muestra el número de campeones en el concurso sudamericano de matemáticas. Determina qué porcentaje del total son peruanos. Entonces, pues lo primero que debemos hallar es el total. ¿Cuántos campeones en total han habido? Entonces vamos a contar. 5 más 9, 14 más 2, 16 más 5, 21 más 4, 25 más 5, 30 más 10, 40 más 4, 44 más 6, 50. Quiere decir que en total han habido 50 campeones. Entonces colocamos este total, el 50. Y ahora sí nos están diciendo cuántos campeonatos han sido peruanos. Es decir, que peruanos han sido 10. Entonces lo que vamos a hacer, los números de peruanos lo dividimos en el total, 10 entre 50, y lo multiplicamos por 100. Y allá tendríamos nuestro porcentaje. Entonces hacemos esa división. ¿Cuánto es 10 dividido entre 50? Y lo multiplicamos por 100. Vamos a ayudarnos de la calculadora para no hacer tan largo y tedioso esto. Entonces, vemos la calculadora. Entonces, que 10 dividido en 50 es 0.2. Y esto lo multiplicamos por 100. Quiere decir que es 20%. Es decir, que el porcentaje del total de peruanos ha sido el 20%. Acá debemos contestar la D, la debemos contestar y nos queda perfectamente bien la respuesta. Ahora vamos al punto número 6, donde nos están pidiendo, completa la tabla e indica el ancho 1, el ancho 2 más el ancho 3 menos la marca de clase 1 más la marca de clase 2. Entonces, pues debemos hallar estos valores. Primero que todo, ¿cuánto es el ancho de clase? ¿Cuánto es 24 menos 16? Es 4. ¿Cuánto es el otro ancho de clase? ¿Cuánto es 40 menos 24? Entonces, pues, una manera fácil, ¿cuánto le hace falta a 24 para llegar a 40? Entonces, para llegar a 30 le hace falta 6 y para llegar a 40, otros 10, entonces quiere decir que es 16 el ancho de clase en este caso. ¿Cuánto es 48 menos 40? 8. ¿Y cuánto es 52 menos 48? 4.
Listo, ahora ya tenemos nuestra marca de clase. La marca de clase es el número, es la mitad del intervalo. Es decir, que si aquí la amplitud es 4, pues vamos a hacerla por esta manera, sacarle la mitad al ancho de clase. Entonces, si este es el ancho de clase es 4, entonces la mitad es 2. Entonces sería sumarle al límite inferior del 2. Entonces sería la marca de clase en 18. Ahora acá, la marca el ancho es 16, y lo vimos entre 2 es 8. Entonces ese 8 se lo sumamos al límite inferior. Entonces 24 más 8 es 32. Entonces la marca de clase vendría siendo 32. Recordemos que la marca de clase es el punto medio del intervalo. Entonces ahora tenemos acá como una amplitud un 8. Entonces la dimos entre 2, que es 4. Y ese 4 se lo añadimos al límite inferior, que es 40. Entonces quería decir que el punto medio del intervalo sería 44. Ahora tenemos acá un 4 de ancho. Entonces, si la sacamos la mitad, sería un 2. Si le sumamos el 2 al límite inferior del intervalo, vendría siendo que la marca de clase 4 sería igual a 50. Listo. Ahora sí podemos hacer, ya tenemos nuestros datos. Dice, la amplitud 2, que en este caso vendría siendo 16. Sume la amplitud 3, que en este caso vendría siendo 8. Réstele la marca de clase 1, que en este caso es 18. Y súmele la marca de clase 2, que en este caso es 32. Entonces, acá podemos hacer, lo primero que podemos hacer es sumar todos los positivos y le restamos el negativo. Entonces, quiere decir que 16 más 32, entonces vamos a hacer esta suma. 16 más 32 más 8. ¿Cuánto nos da los positivos? 6 más 2, 8 y 8, 16. Llevamos una. Una y una, 2 y 3, 5, 56. Y le vamos a restar el negativo, que es 18. Entonces, ¿cuánto es 16 menos 8? Es 8. ¿Y cuánto es 4 menos 1? 3, 38. Quiere decir que la respuesta correcta es 38. Entonces, algo está quedando mal. Vamos a interpretar, ¿no? Está 38 en este sitio. A ver, ¿cuánto es? Entonces vamos a corregir. 16. 16 más 8 más 32 igual a 56. Y 56 menos 18 es 38. Entonces, bueno, pues entonces ya acá determinamos el error, que el error estaba en este sentido, que X1 no era 18 sino 20. Entonces 56 menos 20 es 36. La respuesta correcta era la C. Entonces allá tendremos nuestra evaluación completamente resuelta. Muchas gracias por su atención.